Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes del segundo nivel? Estamos ya acabando nuestra segunda semana del segundo bimestre y pues como todos los viernes tenemos nuestro curso de gramática. El día de hoy vamos a continuar el tema anterior. ¿Recuerdas qué tema habíamos hablado? Habíamos hablado acerca del sustantivo, ¿verdad? Acerca del sustantivo y además habíamos mencionado que el sustantivo tiene su clasificación. Recuerda que cuando hablamos de sustantivo, hablamos de todo aquello que nos rodea, ya sean animales, ya sean plantas, personas, de repente sentimientos también, ¿verdad? Aquí hablamos de ello. Hablamos de tanto seres reales como seres irreales. Habíamos hablado de una clasificación del sustantivo, sustantivos individuales, colectivos, propios, comunes, sustantivos abstractos y concretos. El día de hoy vamos a ver la clasificación del sustantivo en cuanto a su género y número. Vamos a ver la variación, sobre todo del sustantivo, en cuanto al género y al número. Para eso te he puesto aquí, fíjate. Cuando hablamos de género y número, hablamos de accidentes gramaticales del sustantivo. Dice, son las variaciones en la estructura del sustantivo. Claro, en el sustantivo. ¿Cómo es que va a variar mi sustantivo cuando hablamos de número? Uno de los accidentes que sufre el sustantivo es el número, que indica si el sustantivo se refiere a uno o a varios elementos. Ahora, dice, para que nosotros podamos colocar el número del sustantivo, tenemos que ver si el sustantivo, de qué tipo es, ¿no? O con qué regla va a cumplir mi sustantivo para poder colocarlo en número plural, porque recuerda que el singular me indica uno y el plural me indica varios, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a observar la primera regla. La primera regla me dice que si mi sustantivo termina en una vocal, yo tengo que agregarle la letra S para pluralizarlo. Eso es lo que tienes aquí, ¿no? Agregamos la letra S para pluralizar. Ejemplo, tienes sofás, ¿no? De sofá, sofás. Radio, radios. Papá, papás. Muro, muros. Aseo, aseos. Eso es cuando termina en ¿qué? Termina en vocal. Si mi sustantivo termina en vocal tónica, quiere decir tildada, como la I y la U, yo le agrego la E y la S para pluralizarlo, como es en el caso de maní. Al pluralizar le pondré maníes. Si veo rubí, al pluralizar será rubíes. Tabú, tabúes. Menú, aquí hay una excepción, ¿no? Menú es menús. Cebú, cebúes. Siguiente. Tenemos cuando mi sustantivo acaba en consonante. Consonante se refiere a cualquier letra del abecedario menos las vocales. Si acaba en consonante, también le agregaré la E y la S, como paredes, celulares, botones, relojes, manteles. Ahora, si mi sustantivo termina en consonante Z, cambio esa Z por una C y le colocaré ES. Por ejemplo, de paz, su plural sería paces. De lápiz sería lápices. El plural de raíz sería raíces y el plural de pez sería peces. Si tengo maíz, el plural o al pluralizarlo sería maíz. Luego tengo las reglas especiales para pluralizar un sustantivo. Dice en la primera regla, se pluralizan
mediante el uso del artículo. Quiere decir que hay palabras que solamente las voy a pluralizar gracias a su artículo, porque la palabra no varía. Sobre todo, mira, en el primer caso, si son sustantivos terminados en X o en S, si son palabras graves o esdrújulas. ¿Te acuerdas de las palabras graves, no? Las palabras graves son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba, y las esdrújulas, ¿en dónde? En la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, tienes aquí la palabra miércoles. El miércoles es uno solo, pero al pluralizar, mi palabra, mi sustantivo no cambia. ¿Quién cambia? Cambia el artículo por los miércoles. Lo mismo es tesis. Al pluralizar diré las tesis. El tórax, al pluralizar, cambia el artículo por los tórax. Y luego tienes las palabras latinas aceptadas por la Real Academia. Claro, hay palabras latinas que hoy en día se utilizan. Estas palabras latinas, para pluralizar, tienes que pluralizar el artículo, más no el sustantivo. Por ejemplo, en el caso de el memorándum sería el plural, y los memorándum sería, perdón, el singular sería el memorándum y plural los memorándum. Igual pasa con el referéndum o los referéndum. Ahora, siguiente tienes el quórum, y en plural serían los quórum. Ahora recordemos que quórum es una palabra que representa al masculino, pero ¿qué significa, Miss? El quórum significa el número de asistentes que se requiere para una sesión en un organismo para las altas instancias, por ejemplo, los colegiados, ¿no? El Colegio Médico del Perú necesita cierta cantidad para que inicie una sesión. Esta cierta cantidad es el quórum, a eso se le llama. Pero pues esta palabra es de origen latín y hoy en día la utilizamos como tal todavía. Siguiente, tienes el vademecum. Para pluralizar serían los vademecum. ¿Qué significa vademecum, Miss? ¿Quién sabe qué significa? En realidad el vademecum es una obra, es un libro que contiene las nociones o informaciones fundamentales de una materia, ya sea científica o de repente artística. Tienes la segunda regla, cuando se mantiene en un solo tipo de número. Por ejemplo, hay sustantivos que solamente se pueden referir a ellos de manera singular, no tiene plural. Como hay palabras que solamente tienen un plural y no tienen una referencia de singular, es decir, no lo puedes cambiar. Por ejemplo, si hablamos de singular, hablamos de los puntos cardinales. No puedes decir los nortes, los sur, no. Existe uno solo, el norte, el sur, este y oeste. Lo mismo en la ciencia, se dice física, química, geografía. Los topónimos quiere decir los lugares, no puedes decir los Chiles, los Perús, no. Existe solo en singular Chile, Perú, Lima, Chiclayo. También los sustantivos abstractos solamente se dicen en singular, no hay plural. Por ejemplo, cansancio, jovialidad, vejez, sed solamente se dicen en singular. Ahora, si hablas de sustantivos plurales, puedes hablar aquí del sustantivo afueras, ¿no? Afuera solamente existe como sustantivo plural, no existe como sustantivo singular, pero hablas afueras como el lugar, un lugar grande que está, por ejemplo, está afueras de la ciudad, ¿no? Lejos de la ciudad, a eso se refiere. Ahora, la palabra exequias también está solo en plural. ¿Qué significa exequias? Es una ceremonia religiosa que se celebra por un difunto o por un fallecido, ¿no? Luego cosquillas también tienes solamente en plural. Luego tienes la palabra añicos. ¿Qué significa añicos, Miss? Son los trozos muy pequeños
en los cuales se divide un objeto, ¿no? Muy pequeñitos, añicos. Cuando dices el jarrón se hizo añicos, quiere decir que se partió en partes muy pequeñitas. Fauces también solamente está en plural. Fauces. ¿Qué significa fauces? Es la parte posterior de la boca de los mamíferos, ¿ya? La boca de un animal, sobre todo. Celos también, plural. Creces, bruces, gafas, cuclillas, cuando te pones de cuclillas. Ambajes, víveres, albricias, anales, horcajadas y nupcias, también solamente lo encontrarás en plural. Ahora, vamos a hablar ahora del género. Ya dejamos de lado el número y hablamos del género. Mira, dice, también nosotros encontramos el otro accidente gramatical llamado género. ¿Pero qué es el género? Es el accidente que nos brinda información acerca del sexo, es decir, si el sustantivo es masculino o femenino. Nosotros encontramos dos tipos de género. Es lo que vas a aprender el día de hoy, ya que solamente tú sabías que había género masculino y femenino, pero este género se ha dividido en dos. Tienes al género natural, al cual pertenecen los seres sexuados, quieren decir aquellos seres que tienen sexo, como género o sexo femenino o masculino, o tienen de repente aparatos u órganos genitales, como el varón y la mujer. Por eso es que tienes aquí perro masculino, pianista, que puede ser masculino o femenino, señor, que es masculino. Y hay los géneros gramaticales que han sido desarrollados por seres asexuados, quiere decir que no cuentan con aparato reproductor u órgano genital. Por ejemplo, el lápiz, ¿no? El lápiz no tiene un aparato reproductor ni nada por el estilo, pero es un género gramatical, quiere decir que le hemos dado a este ser. Cuando tú dices lápiz, tú quieres saber de qué género es, tú inmediatamente le pones un artículo, ¿verdad? El o la, el lápiz o la lápiz. El lápiz, por lo tanto, será de género masculino. Lo mismo sucede con carpeta. Tú dices la carpeta. Por eso es de género femenino. Ahora, verifica aquí, mira. Tenemos la clasificación de los sustantivos. Esta clasificación está en dos partes. Mira, tenemos dos partes. Vamos a comenzar por la primera parte de la clasificación. Primero tenemos aquellos sustantivos que se expresan en un solo género, como en el caso del lápiz que te había dicho, ¿no? Este tiene un solo género. Tú no vas a encontrar lápiz, la lápiz, que es de género femenino, no. Siempre es el lápiz. Su género es uno solo, es masculino. Hoja, la regla, el árbol y la casa tienen un solo género. Aquellos sustantivos que tienen un solo género, le vamos a llamar sustantivos de una forma, una sola forma. Luego tenemos a los sustantivos que expresan los dos géneros. Puedo encontrar dos géneros a través de la terminación del sustantivo, o sea, el sufijo. Por ejemplo, gallo con o cambia solamente la parte final, no cambia la raíz, solamente cambia la parte final, gallo, o si es hembra, ina, ¿no? Gallina. Igual con poeta, no cambia la raíz, solamente si es poeta en masculino o isa en femenino, poetisa. Alumno masculino y alumna femenino. Y abad pues cambia a abadesa, ¿no? Masculino sería en abad y abadesa sería en femenino. A este tipo de sustantivo lo vamos a llamar de doble forma. Recuerda una vez más, cuando no cambia la raíz y solo la terminación, se le llamará de doble forma. Luego tenemos al sustantivo que solamente va a variar el artículo para cambiarle ¿qué? Para cambiarle el género, por ejemplo. Puedo decir el ambulante o la ambulante, o el estudiante y la estudiante. A estos sustantivos le vamos a llamar común de dos. Ya hemos visto tres tipos de sustantivos.
Veamos el siguiente. Tienes al sustantivo en el cual, aparte del artículo, necesita, ¿qué necesita? Necesita la característica de decir si es hembra o macho, ¿no? Solamente aquí va a expresar el género. Entonces, ¿quién expresa el género? El adjetivo, si es hembra o si es macho. A este tipo de sustantivos lo vamos a llamar epíceno. Por ejemplo, decimos la avestruz hembra o la avestruz macho, el elefante hembra o el elefante macho. Luego tenemos al sustantivo. Listo. Luego tenemos al sustantivo con el cual vamos a designar su género contrario cambiando toda la palabra. Toda la palabra cambia. Por ejemplo, si quieres decir al femenino de caballo, pues diremos yegua. Al femenino de hombre será mujer. Luego, yerno, su femenino será nuera. Y el masculino de madre sería padre. Es decir, cambia toda la estructura de la palabra. A estos sustantivos lo vamos a llamar heterónimos. Luego tenemos al sustantivo que acepta ambos géneros, por ejemplo, como hay siempre ahora en la actualidad, ¿no? Hay personas que aceptan las dos terminaciones porque todavía no están seguras de su género, ¿no? Pues eso es algo nuevo en la actualidad, antes no existía, era varón o mujer, pero hoy en día, pues, como sabes, todo se va actualizando, también mi sustantivo se actualiza. Fíjate, el sustantivo acepta ambos géneros indistintamente, hasta el sustantivo, hay sustantivos que no saben, no se definen todavía, pero mientras van aceptando los dos. Por ejemplo, tienes el mar y la mar, es correcto. El lentes y la lentes, es correcto. El azúcar y la azúcar, es correcto. Es decir, se puede escribir con ambos. A esto lo vamos a llamar ambiguos. Y luego tengo el sustantivo que adquiere significado distinto dependiendo del artículo que yo le ponga. Es decir, va a cambiar el significado dependiendo del artículo que yo le coloque. Por ejemplo, el papa es el sumo pontífice, pero si yo le cambio por la papa sería un tubérculo. Lo mismo sucede con la cometa, que es un juguete, y el cometa, que es un astro. A esto los vamos a llamar distinguendos, ¿correcto? Perdón, distinguendos. Ahora vamos a ver los ejercicios. Dice, número 1, coloca los elementos correspondientes considerando el género del sustantivo afectado. Es decir, vamos a colocar todos estos determinantes dependiendo del sustantivo al que afectemos. Por ejemplo, dice, trae aguarrás. Trae aguarrás. ¿Qué sería aquí? Trae un aguarrás, trae el aguarrás. Primero tenemos que saber de qué género es aguarrás, ¿verdad? ¿De qué género será aguarrás? Género masculino. Por lo tanto, yo pondré trae, perdón chicos, aquí, vamos a corregir. Dice, trae aguarrás, mira, trae el aguarrás. Este es el tipo de sustantivos que te acepta por artículo, al artículo el aguarrás, pero en realidad es un sustantivo femenino. Por lo tanto, si yo voy a poner trae un aguarrás, ya no estaría correcto, sino sería una aguarrás. ¿Listo? Hay palabras así, hay sustantivos que te acepta por artículo el, como es el caso de el sartén, pero si luego voy a utilizar el determinante un o una, tengo que colocarle
una aguarrás, como si fuera una sartén. Número 2. Tengo la comezón más fastidiosa de lo que te puedas imaginar. Claro, cuando observo el sustantivo comezón, tengo que saber que es de género femenino. La comezón, ¿correcto? 3. La pluma cayó formando un espiral, es decir, es de género masculino, espiral. 4. Tipeaste un currículo que te dejé, ya te dije uno, o el currículo que te dejé, currículo sería de género masculino. ¿De qué número? Número singular, por eso coloco el. Lo mismo en las anteriores. Si mi sustantivo está de de número singular, mi artículo también tiene que ir de número singular. Siguiente, nos hemos comido. Aquí, chicos, vamos a corregir, ¿ya? Aquí no es el avestruz. Ahora vamos a corregir. Aquí vamos a colocarle, nos hemos comido la avestruz entre los 4. ¿Listo? Lo correcto es la avestruz porque avestruz es de género femenino. Listo. Siguiente, vamos a ver aquí. Mario es periodista, dice, mejor remunerado de la ciudad. Periodista. Mira, fíjate, ¿recuerdas que hay sustantivos que yo tengo que colocarle el artículo para que pueda cambiar el género? ¿Qué género tengo que poner? Si se refiere a Mario, y Mario, ¿qué género es? Masculino. Por lo tanto, yo colocaré mi artículo masculino y singular porque solamente te habla de Mario. Mario es el periodista mejor remunerado de la ciudad. Carla es adolescente. Sabemos que adolescente también necesita un artículo para definir si es masculino o femenino. Por lo tanto, colocaré la porque se refiere a Carla y Carla es femenino. Luego dice, Unga es cavernícola más bonita. Mira, si yo no sé Unga puede ser masculino o femenino, entonces ahora me voy al adjetivo. Dice bonita. Por lo tanto, se refiere a un cavernícola, hombre o mujer. Mujer, ¿verdad? La cavernícola. Mónica es buena periodista. Aquí será una buena periodista, porque periodista se refiere a Mónica. Le dijeron por qué y Antonio contestó porque soy. Mira, ¿qué contestó Antonio? Antonio es masculino. Adolescente, soy un adolescente. También lo pondremos en género masculino. Ahora, dice aquí, forma los femeninos de, tú vas a colocar aquí el femenino de abuelo, abuela, el femenino de conocido, conocida. Lo mismo aquí, vas a colocar los femeninos. Aquí ya te hablan de cambiarle el género, cambiando toda la estructura, y aquí solamente la parte final del sustantivo. Y para continuar, colocas verdadero o falso de cada enunciado, si es verdadero o si es falso. Eso sería todo tu trabajo por el día de hoy. No te olvides de entregar tus tareas a tiempo. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Espero que pases un muy buen fin de semana.